internacional, que por supuesto en esta ocasión va a ser muy bien nutrida, muy bien respaldada desde el punto de vista del marco teórico y la experiencia práctica por dos importantes, dos destacados profesionales, Juan Pablo Glasinovich y Esteban Vergara. Parto con Esteban. Bueno, Esteban es magíster en Relaciones Internacionales, historiador, en ambos casos de la Católica Valparaíso, ¿no es cierto? Y el caso de Juan Pablo Glasinovich, bueno, él tengo entendido que estudiaste en Londres, ¿no? Tienes una especialización en estudios asiáticos en la Universidad de Londres. Además de eso, eres abogado y gerente de la Cámara Chilena Peruana. Bueno, partamos con un pequeño cogollo respecto a eso, hay que aprovechar. ¿Qué pasa en Perú? Bueno, en Perú sigue digamos, la situación incierta de alguna manera, a pesar de que sotto voce, digamos, todo indica que es una cuestión de tiempo que se proclame formalmente el triunfo de Pedro Castillo. Así que siguen con la tramitación ante el Jurado Nacional de Elecciones, la revisión de las impugnaciones. Pero bueno, ya esto se ha atrasado en demasía, hay mucha presión para que se resuelva formalmente, y recordemos que el nuevo gobierno asume el 28 de julio, o sea, estamos a 2 semanas de ese evento, y tradicionalmente en Perú el gobierno saliente y el entrante se configura unas comisiones de transferencia del poder, donde, bueno, también lo tenemos un poco en Chile, pero esto digamos, personeros del régimen saliente junto con personeros del régimen entrante empiezan a hacer el traspaso ministerio por ministerio. Así que eso va a tener que ser una carrera de 400 metros planos, digamos, para ponerse al día en tan poco tiempo. Hay algo que llama la atención, que normalmente no hay cambios en la Junta Electoral, máximo tribunal electoral del país en Perú, y se han apreciado cambios ahí. Eso también ha producido tensiones, ¿no? Bueno, sí, o sea, hubo un intento hubo una renuncia de uno de los integrantes, digamos, y eso claramente tenía un cálculo político, de alguna manera, de deslegitimar la instancia. Pero bueno, eso no resultó, se reemplazó a la persona, y prosiguió el trabajo, y más aún, digamos, esta persona fue sancionada con su remoción, digamos, no solamente. Así que lo que intentó ser una maniobra política quedó sin piso, y la institucionalidad ha seguido funcionando. Bueno, bien, bien movido ha sido, y bueno, también hay mucha preocupación porque si puede haber un giro en la política peruana, dado el signo político tan marcado, tan extremo, digamos lo que ambos candidatos tenían posiciones bastante tensionantes, digamos, de la política peruana. Así que bueno, vamos a ver si eso nos repercute también, porque mal que mal tenemos una relación bastante estrecha, somos vecinos, y bueno, lamentablemente las relaciones vecinales a veces se tiñen por estas cosas, y bueno, esperemos que no sea el caso. Sí. Bueno, también otro tema que no sé, si yo lo he visto en las últimas horas por Twitter y obviamente llama la atención. No sé también, Esteban, si tú lo has visto, nos enteramos hace pocas horas, esto no es algo que tenga largo desarrollo, es la situación en Cuba. No sé, dejo la palabra si alguien quiere dar alguna idea respecto a los trascendidos de lo que está ocurriendo allá. Esteban, quizás tú. Yo creo que lo que hay que hacer, quizás esperar un poco. ¿En qué sentido? De la cantidad de información que va llegando, a veces es difícil de procesar en el corto tiempo. Hay que pensar que estos periodos son procesos que se van larvando. Muchas veces nos dejamos llevar por esta idea de quedarnos con el polvo, con los acontecimientos como el polvo, ¿cierto?, que levanta la crisis. Pero el punto es que nosotros hemos visto una suerte de transición desde que fue Se quedó. presidente actual. Ahí sí, ya. Sí. Estamos viendo un periodo de transición, a lo cual se suma, ¿cierto?, la crisis económica y la crisis sanitaria, pero la crisis sanitaria entendida como un elemento que tiende a agravar la crisis que subyace al proceso cubano. Y esto también lo podemos extrapolar a una serie de otros
matices políticos en otras partes del mundo, que muchas veces la opinión es como creer que la crisis es la que está forzando o la que está provocando la pandemia está provocando la crisis económica, siendo que la pandemia es un reflejo de un proceso que es mucho, mucho mayor. Ahora, para el caso cubano, como te digo, eh, hay que estar expectantes. Estamos hablando de que, por lo que he visto en prensa, son cientos de miles las personas que están saliendo a protestar. Hay que ver qué es lo que pasa. El presidente ya había anunciado a los partidarios de la revolución que salieran a combatir estas marchas. Vamos a ver cuál es el peso que tiene esta solicitud que hace el presidente en las próximas horas. Vamos a ver cuántos son los que van a salir a favor o en contra de las marchas que se están produciendo, y bueno, eso qué consecuencias políticas va a traer en los próximos días. Sí, es muy Yo quería, cierto. Sí, por favor. sí, no, perdón, quería complementar, sí, efectivamente que hay que observar, hay que siempre tener en vista la resiliencia del régimen, digamos, que ha pasado por periodos críticos, pero quizás la diferencia con situaciones anteriores, porque Cuba vivió este periodo especial, digamos, cuando cayó la Unión Soviética, que fue un periodo muy duro, de los 90, especialmente la primera mitad, donde había poco alimento, fue muy, muy duro, pero políticamente el régimen estaba, digamos, estaba Fidel Castro, había, digamos, cierta legitimidad de arrastre todavía, cosa que ahora ya los Castro no están volviendo a pasar también, o sea, en muchas partes de Cuba se está comiendo una vez al día, hay serios problemas de aprovisionamiento, el tema de la pandemia ha sido un desastre económico para la isla, porque la isla, las pocas divisas que captaba en buena medida era por el turismo, no hay turismo, otro era por la remesa, bueno, eso sigue llegando más o menos, pero también los servicios médicos que prestaba, que también se ha disminuido. Así que está muy mal pie, y esta yo creo que la diferencia está en que probablemente el grado de desesperación y de poca perspectiva de futuro que tiene la población está empujando a algo que quizá antes no había ocurrido. Ahora, el régimen tiene las Fuerzas Armadas, tiene la policía, tiene todas las, pues, como para poder reprimir. Ahora habrá que ver si realmente logra una represión, y qué tipo de represión, si es más o menos selectiva o es así a rajatabla. Y lo otro es que eh, se me fue había un elemento, se me fue la idea, pero Eh, es que también, bueno, en el tema de una válvula tradicional de escape era la salida de gente de la isla, digamos los balseros, bueno, en el caso de Venezuela ha salido mucha gente porque es un país continental. Ahora la posibilidad de que la gente salga también es mucho más difícil, entonces eso hace que la gente, no es que se tenga que, si está disconforme, se va así como así, y eso alimenta, puede ser un alimento, digamos, a la resistencia política. Y bueno, yo creo que es una situación complicada, hay que estar observando, pero efectivamente la situación humanitaria es compleja, compleja. Bueno, además, ellos no contaban con vacunas y estaban produciendo la propia. Y bueno, creo algo así como hace 2 semanas o menos, empezaron con dosis, pero sin haber hecho las pruebas como corresponde, digamos, simplemente tratando de avanzar por lo que tienen. Y obviamente eso debe haber sido, y nosotros no nos enterábamos mucho por la poca información que existe en la isla, porque había tensiones subyacentes que hacían inaguantable la situación. La gente estaba sin vacunarse. Entonces, evidentemente, eso dificultó la vacuna soberana. Son dos, creo que son dos vacunas. La soberana, bueno, pero por lo menos el nombre más conocido es la soberana. Hace unas 2 semanas más o menos que empezaron a inocularla, pero sin todas las pruebas que corresponden, apurando un proceso que ellos desarrollaron con dificultades logísticas evidentes. Pues, si el hecho de que ellos están aislados, bloqueados, como quieran, todas las denominaciones juntas, hacen que efectivamente el esfuerzo por hacer una vacuna sea más complejo, y además que sabemos que muy pocos países lo han logrado en el mundo. Entonces, hay muchos elementos aquí en la juguera que hacen que la situación fuera insostenible. Si evidentemente gente sabía, porque la información llega igual, o sea que la gente se estaba vacunando en diferentes lugares del mundo y ellos no se estaban vacunando. Entonces eso también se suma.
Claro, y es muy sintomático el llamado que hace el presidente, que me llegó por un tuit, digamos, por la televisión, llamando a los comunistas, digamos, a salir a las calles a enfrentar a los otros. O sea, eso yo creo que revela un grado de alarma inusual, digamos, por decirlo, en relación a otros eventos anteriores. A mí me hace sospechar de que no hay mucho ánimo en la Fuerza Armada y en la policía por enfrentar la situación, porque por algo llama al resto. Porque si tuviese el control, probablemente no estaría llamando a la gente a actuar, si no diría está todo bajo control, no se preocupen, vamos a poner el orden, que es lo que tendría que decir un presidente, ¿no? Es que yo creo que está apelando en el fondo a la legitimidad política del régimen que radica supuestamente en una mayoría que lo apoya, digamos. Yo creo que en el fondo para no aparecer como sosteniéndose por la fuerza. Yo creo que hay un tema de legitimidad política detrás que al menos en la apariencia de mostrarlo, digamos. Son muchos elementos, obviamente como decía al principio Esteban, es noticia muy en desarrollo, así que tenemos que esperar, pero obviamente no podíamos pasar la oportunidad de hablar de esto. Bueno, lo que nos convoca, íbamos a hablar de China, eso es lo que teníamos pensado. Eh, bueno, partamos con Esteban, tú querías dar una visión sobre los procesos de larga duración, quizá eso nos podría dar un marco para poder iniciar la conversación. Ya, mira, bueno, había algo mencionado a partir del caso de Cuba, o sea, hay que pensar, más todavía la historia de China cuando estamos pensando que son cuántos miles de años ya de historia. Entonces, claro, si uno analiza lo que son 100 años del Partido Comunista Chino, en la larga duración es como lo que dura una cerveza servida, o sea, es muy, muy corto el periodo de tiempo. Claro que para los que estamos, ¿cierto? Insertos en la coyuntura, en una cuestión netamente generacional, para nosotros 100 años aparece como cuántas generaciones son las que hay dentro de ese proceso. Ahora hay que pensar lo siguiente, una cosa es que, claro, el Partido Comunista como institución tenga 100 años, o sea, han habido otros partidos comunistas que también han cumplido 100 años. El punto es, bueno, ¿por qué es tan importante? Porque básicamente estamos hablando, ¿cierto?, del partido potencia que le está disputando el liderazgo hegemónico a Estados Unidos en el sistema internacional. Entonces, a lo mejor puedo estar equivocado, pero encuentro que, claro, o sea, 100 años del Partido Comunista Chino sí es algo importante, pero o sea, eh, podría haber sido cualquier otro hito, pero el punto central, encuentro yo, es que el Partido Comunista es el que ha sido capaz de conducir este proceso de industrialización que ha llevado a que China esté instalado ahora como la potencia que le está disputando el liderazgo hegemónico a Estados Unidos. Vamos a ver si eso se va a cumplir, porque, o sea, también está esta idea como que cuando una potencia empieza a ascender, automáticamente ocupa el lugar de la siguiente, pero estamos en una época de crisis, estamos en un tiempo bisagra en el cual no sabemos para dónde el sistema puede derivar, y yo no me atrevería tampoco a decir de que efectivamente va a ser la República Popular China la que suceda a Estados Unidos como potencia hegemónica del sistema. Pueden haber cambios entre medio. Wallerstein hablaba, por ejemplo, de qué pasaba si Europa podía operar como un centro que le disputara el liderazgo a Estados Unidos en el sistema. Son teorías, pero como te digo, hay que, hay que esperar. Estos son procesos de larga duración, así que, bueno, el Partido Comunista Chino ha demostrado, ¿cierto?, la capacidad de poder mantenerse en el tiempo. Yo creo que eso va a continuar. No sé si Juan Pablo a lo mejor manejará, él es más experto que yo No. específicamente en China, así que Bueno, hay un punto bien interesante en le esto. paso Tiene razón Esteban en el hecho de que efectivamente está creciendo y económicamente en 10 años va a tener un producto en general, una economía tan grande como la de Estados Unidos, sobrepasarla en 10 años más, de aquí a una década. Eso es evidente. Aparte de eso, uno puede decir, bueno, que efectivamente en varias dimensiones ha ido
preparándose para desafíos de otra especie, ¿no es cierto? ¿Qué opinas tú respecto a esta posición expectante que ha obtenido China en el concierto internacional con respecto a las tensiones que puede provocar también en su barrio, pero también, ya que lo tocó Esteban, desde el punto de vista global, Juan Pablo? Bueno, indudablemente, como lo mencionó Esteban, siempre cuando hay una potencia en ascenso y otra que ocupa el espacio, siempre se producen tensiones, digamos, y la transición nunca es totalmente pacífica y hay tire y afloje. A veces el ascendente logra tomar el lugar de la que está desapareciendo, a veces no. El periodo puede ser corto, puede ser breve. Bueno, China tiene todas las condiciones para ser una potencia de primer orden, partiendo por su población, su cultura, miles de años, digamos, de una identidad cultural muy asentada, un gran orgullo cultural, digamos, y que ni siquiera Mao, con todo su esfuerzo, digamos, de refundar la nación, logró moverla mucho, digamos. O sea, y el Partido Comunista ha sido tremendamente exitoso ha tenido la capacidad de adaptarse a la evolución de los tiempos. Pasó de una etapa, digamos, muy ideológica, marxista, a la versión actual, donde es abierto, digamos, al capitalismo, pero lo que no ha variado es este monopolio del poder y tener la noción de que si se ceden espacios políticos van a ser tomados, digamos, por otros, y eso podría derivar bueno, en un escenario benigno, una democratización, y un escenario maligno, volver a las guerras civiles, a las catástrofes, que es siempre la pesadilla china, digamos, de estar siempre como sentirse rodeado de un medio hostil y que lo único que esperan es que se debilite internamente para dividirlo e invadirlo. Entonces, en eso ha sido extremadamente exitoso el Partido Comunista y en la visión actual del Partido Comunista ha entroncado con el nacionalismo y la identidad cultural histórica de China, digamos. Eso es lo que ha buscado particularmente Xi Jinping, hacer este entronque con todas las dinastías de los emperadores y hay, en el fondo, la población china, más allá, en mi opinión, del partido y la ideología, se siente que su país se está poniendo de pie, está recuperando su dignidad, y eso lo ha sabido leer bien Xi Jinping, que por supuesto se nutre de ese nacionalismo y lo alienta también como manera de legitimar su régimen. Entonces esto eh, puede tener también una derivada negativa, en el sentido que los nacionalismos sabemos que pueden terminar, digamos, en agresiones a terceros o generar, digamos, lógicas de guerra, pero también, bueno, en su versión benigna, puede, digamos, hacer que la gente se sienta orgulloso de su país bueno, empuje para adelante, digamos, para mayor prosperidad y desarrollo. Es curioso porque te escucho y estaba pensando y veía a Vladimir Putin haciendo lo mismo en Rusia, buscando el imperio ruso y buscando el nacionalismo para vestir su autoritarismo. Bueno, evidentemente con un marco de pseudo-democracia, pero un autoritarismo al fin y al cabo. Encontré la similitud, pero evidentemente. Pero también me llama la atención otra cosa, que muchos dicen que desde el punto de vista económico se renunció al marxismo. Yo tengo la siguiente pregunta. No es que ellos lo que hicieron fue el siguiente cambio. Ya no se preocupan de la propiedad de los medios de producción, sino de su control absoluto mediante diferentes técnicas. No sé si que sería como una forma de todas maneras, controlar el mercado, pero de un punto de vista diferente, desde un espacio que permite captar capitales desde otros lugares, no sé, obtener tecnología que ellos no han sido capaces de crear hasta ahora, pero al mismo tiempo mantener el control. No sé si esa beta que vislumbro está muy equivocada, no sé, te pregunto, Juan Pablo. O sea, Esteban, yo creo que démosle la palabra a Esteban y después yo Ah, sí, complemento. dale. Lo que pasa es que yo quería hacer una acotación respecto Sí, a lo dale. que Gerard había mencionado antes de entrar al tema económico, cuando tú Sí, dijiste que, claro, si habían similitudes entre lo que ha sido la figura de Putin, por ejemplo, en Rusia y China con Xi. El tema que yo veo es el siguiente, o sea, cuando hablamos de procesos de democratización en países en los que nunca ha existido una democracia real como una democracia liberal como la occidental,
es difícil, encuentro yo, hablar, por ejemplo, de proceso de democratización en China. En ese sentido, yo soy, soy más pesimista de lo que mencionaba Juan Pablo con respecto a las dos posibilidades de que tenía China, si esto avanzaba hacia un nacionalismo más duro que podía llevar a guerra civil o a un conflicto, o si avanzábamos en unos procesos de democratización. Porque si, por ejemplo, lo comparamos con países de Europa oriental que estuvieron bajo la órbita socialista durante la Guerra Fría, Hungría o Polonia, nosotros vemos que tampoco estos países antes de la Guerra Fría habían tenido una tradición democrática, y si observamos la nacionalista hacia el autoritarismo. Entonces, eh, ese era un puntito que quería remarcar antes de que entráramos al otro tema. Yo no sé ahí si Juan Pablo comparte lo que Completamente de estoy acuerdo. diciendo Sí, a o ver, no. yo Así creo que, que tú mencionas, o sea, el tema cultural, idiosincrático es muy importante, exactamente. O sea, si miramos la historia de China y bueno, y Rusia, ya que estábamos hablando, efectivamente nunca había democracia. Ahora, eso no significa de que la democracia no pueda tener pie en un contexto cultural no occidental, digamos. O sea, claro, es la eterna discusión, obviamente que hay el tema de las guerras civilizacionales, que te dicen algunos autores que nunca es un concepto occidental, que no va a tener nunca un enraizamiento en otras culturas. Bueno, pero el mismo Taiwán, digamos, siendo cultura predominantemente china, se convirtió en una democracia bullante, en la misma Corea del Sur. O sea, eh, para que haya democracia, o sea, el elemento cultural es importante, pero tiene que concurrir otras condiciones, que tiene que ver con el tema económico, y ahí haciendo la mención al control de los medios de producción, efectivamente, el Partido Comunista Chino, con la experiencia de Deng, se dio cuenta de que los privados eran mucho más eficientes en generar la riqueza, pero que eso no obstaba a que igual se los podía controlar, porque se los controla con los permisos, las licencias. Al final los dejas producir, lo hacen bien, pero su negocio en última instancia depende de lo que determine el Estado. Y la última, digamos, ofensiva ha sido en los grandes, estamos hablando de Alibaba y todo esto, digamos, los mastodontes chinos, es hacer que se afilien al partido o tener directores nombrados por el partido que están ahí metidos en el fondo, entonces de alguna manera los tienen bastante controlados, los dejan actuar siempre que no contravengan los intereses del partido. Así que yo creo que sí, es la demostración de que se puede controlar la economía de una manera política indirecta, si se quiere, y con buenos resultados. Bueno, de hecho, hace poquito tembló H&M por hacer un comentario que le cayó mal al régimen, o sea, porque efectivamente no podía criticar que se estaba produciendo con mano de obra esclava, porque eso fue lo que manifestó en algunos campos de algodón, y después de vuelta vino la caída de la página web. La verdad que son situaciones complejas. Evidentemente el régimen no va a cortarle las alas a los privados por un par de comentarios, pero sí los ponen aprietos, ¿no? O sea, Didi, por ejemplo, Didi que hizo un lanzamiento en bolsa en Nueva York, hubo una serie de cosas que aparentemente, todo esto aparentemente al régimen no le gustó y entonces dijo que había un problema en la aplicación que significaba un riesgo para la seguridad nacional. Y bueno, las acciones bajaron, no sé, un montón y ha estado con problemas en China, digamos. Eh, así que, Mucha gente no lo sabe, pero no hay lugar en el mundo que haya más cámaras vigilando a la gente que China, por ejemplo. O sea, el tema del control llega a muchas dimensiones. Y yo me pregunto, no sé, Esteban, tú hiciste el comentario de la democracia. ¿No será que el tema de la escala también dificulta? Porque India, por ejemplo, sí es cierto, tiene una población similar y tiene una democracia, pero sin embargo también con muchas dificultades, mucha corrupción, probablemente tanta como la que tenía antes del gobierno, China antes del gobierno de Xi, pero probablemente ahora ha bajado un poco. No lo sé. ¿Qué opinas tú de eso, Esteban? ¿La escala influye en este proceso? Pensar en una sola China con 1.400 millones de habitantes y una sola democracia, porque ese tema también ha salido en algunas conversaciones. no, o sea, claro, o sea, democracia es una palabra muy amplia donde caben bastantes, caben muchas realidades. Eh,
quizás si la escala estuviese sometida a una estructura, por ejemplo, federal o autónoma, sería distinto, pero cuando estamos con un país con un altísimo grado de centralización del poder, es súper difícil pensar en una escala distinta como la que estamos conversando. Ahora, yo en el caso indio no soy experto, entonces no sé, por ejemplo, si bien hay una democracia, no sé cómo funcionará, por ejemplo, el tema de las castas y el acceso al voto. Eso esa parte no la manejo como para poder hacer ahí el contrapunto, pero con respecto al caso de China, o sea, con esos tremendo volumen de población, quizás la mejor forma sería pensar en una división administrativa del territorio que suponga un poco más de independencia del poder central, pero mientras el poder central esté absolutamente descentralizado en la figura del partido, no tiene mucho sentido hablar de esa posibilidad, a no ser de que surja alguna reforma al interior que busque precisamente tomar eso, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Estuve revisando hace un par de días y por ejemplo, el grado de cercanía de la juventud con el liderazgo de Mao se ha visto como eh, reforzado. Entonces, ¿hasta qué punto, cuando se habla, por ejemplo, de que la juventud es el motor de los cambios, hasta qué punto eso es efectivamente cierto? Y se pudiese pensar quizás en un proceso de democratización así como en el corto, como en la corta duración. De hecho, el gobierno invierte mucho en eso. Ha habido hartas performances artísticas, se ha buscado rescatar la figura de Mao de una forma bien agresiva, y por otro lado ellos intervienen en las comunicaciones, increíble, todavía lo pueden hacer a través de su control con el control de las cámaras, internet, etcétera, y eso hace que lo que vea el público, lo que vean los jóvenes también esté muy mediado. Parece increíble, pero todavía lo logran. Y lo otro también es que eh, aparentemente, y aquí te pregunto a ti, Juan Pablo, si conoces este tema, porque yo lo he visto últimamente, están utilizando sistemas de análisis de Big Data para responder a las expectativas de los ciudadanos con diversas campañas, como que de alguna manera están atentos, no democratizan a través del voto, pero están buscando saber qué es lo que la gente está opinando y de esa manera empezar a reaccionar y de alguna manera hacer ver al partido como por delante con las necesidades de la gente. Sí, o sea, indudablemente que el tema tecnológico y la censura y vigilancia digital es gigante, digamos, como tú decías, eso también se ve facilitado porque todas las plataformas que hay en China son nativas, digamos, o sea, el Weibo, WeChat y todos son, y justamente entonces son más fáciles de controlar porque no está YouTube, no está Twitter, Facebook, o si están, están muy localizados y muy, muy controlados. Y bueno, sí, hay una cantidad importante de gente que está permanentemente buceando, tratando de discernir si hay algún tipo de conspiración, de disenso, y también el manejo, lo que decías tú, o sea, por ejemplo, a propósito del centenario, de todos estos raperos, digamos, que han ido como estimulando esta... Entonces, es como el Cambridge Analytica, digamos, o sea, como que en el fondo la gente no sabe por dónde le viene, si es un estímulo realmente popular, si es manipulado, pero el hecho es que se generan movimientos, se generan trending topics, que uno al final no sabe si lo inventaron, si es espontáneo, y por lo tanto es muy difícil discernir. Yo creo que la misma gente es muy difícil discernir qué es lo que es una cosa manipulada y qué es lo que es espontáneo. Además, ellos afirman, y algo de eso debe haber, de que eliminaron hace 2 semanas, creo que lanzaron noticia que habían eliminado la pobreza extrema en China. Entonces, claro, esas noticias de algún modo u otro, si algo de sustento tiene, porque efectivamente ellos han tenido un crecimiento económico importante y por otro lado, incluso durante la pandemia no dejaron de crecer, o sea, de ser uno de los pocos países del mundo que creció de todas maneras. Ahora, es cierto que hay un tema inercial, porque ellos pueden encerrarse en su propia economía y ya tienen bastante también, aunque están conectados con el mundo, y además que ellos lograron contener, o al menos en la información que nos llegó a nosotros, contener la pandemia en determinados sectores. Entonces, China no se paralizó por completo tampoco. Entonces, eso de algún modo u otro nos pone en un escenario, eh, y ahí comparto con Esteban, de poco optimismo respecto a que el régimen se vaya a debilitar, cosa que uno pensaba antes. Yo diría que hace 5 años atrás
o un poquito más, uno podía pensar que con la corrupción tan alta que tenía, con figuras emergentes que estaban de alguna manera buscando acomodos dentro del partido, que podía venir, por ejemplo, un quiebre político interno, que el Partido Comunista podía ser el que fuera el motor de cambio, y por otro lado, que efectivamente la corrupción también produjera descontento y al final repercutiera en otras áreas, como la economía. Pero parece que todo eso no está ocurriendo. No sé qué opina Juan Pablo y luego Esteban. Bueno, mira, yo creo que en todas estas cosas siempre es muy difícil, o sea, primero desde nuestra región del mundo y con toda la diferencia cultural, idiomática, o sea, el acceso a la información es muy difícil poder leer. Siempre estamos leyendo por terceros, interpretaciones de terceros, digamos, de Estados Unidos, de Europa, básicamente. Por lo tanto, y como siendo regímenes políticos tan cerrados y controlados, es muy difícil anticipar hasta que suceden situaciones como pasó con la Unión Soviética, que de repente todo parecía que estaba bien y ¡pum! De repente en un par de meses, un par de años se desmoronó. Entonces, ese escenario es posible. Ahora, si uno, con un análisis de lógica, uno diría, bueno, China como nunca ha estado económicamente, digamos, está, el partido en materia económica lo ha hecho espectacular, o sea, ha eliminado la pobreza, la extrema pobreza, ha mejorado la situación de su gente, hay seguridad, hay orden, hay salud. Entonces, bueno, uno dice, bueno, descontento popular, digamos, en la balanza eso versus, digamos, algún disenso que es natural que hay de alguna etnia o gente, pero básicamente la gente pareciera, por lo tanto, no es una cosa que uno dijera es inminente acá, esto está controlado por la fuerza, y además que yo creo que sin Partido Comunista, aun cuando no hubiera Partido Comunista, la población china, yo creo que está en una aspiración de sentirse, volver a la primera línea. O sea, fuera, o sea, fuera una democracia, probablemente estarían con la misma sentir que nosotros estamos volviendo a ser el centro del mundo. Entonces, eso el Partido Comunista lo leyó bien, está leyendo bien, y se apoya en eso. Entonces, yo creo que no, por el momento no se ve por dónde. Yo creo que además el tema cultural, el tema, yo creo que estas cosas hay que, a mí lo que, o sea, lo que podría quizás acelerar dentro de los cánones chinos, los tiempos y todo, esta cosa de la extrema concentración del poder que se está empezando a dar ahora. Eso podría, yo creo que siempre genera una sombra de una contrarreacción, digamos, que es difícil de leer, pero que eso podría quizás alentar más un afán de liberalización en contraposición a esta extrema concentración que se está dando. Pero todo eso está por verse. Esteban, ¿qué opinas tú del escenario, cómo se ve respecto a posibles cambios? Algo dijiste hace un rato, ¿no? O sea, de hecho me quedo con lo que estaba diciendo Juan Pablo recién, esta idea de Ujú. que con Partido Comunista Chino o sin Partido Comunista Chino probablemente el resultado habría sido similar. O sea, la gracia que tuvo el Partido Comunista Chino en estos, sobre todo desde el 49 en adelante, precisamente que unificó un poco la toma de decisiones y esto quizás podría haber acelerado ciertos procesos que a lo mejor sin un liderazgo como el del Partido Comunista Chino se habrían demorado un poco más, pero quizás habríamos llegado al mismo resultado. Lo que sí, insisto en que yo insisto en mi pesimismo en esta idea de que yo no apuesto tanto por la idea de la democratización. Yo creo que la tendencia, y es lo que estamos viendo en términos globales, es que nos estamos acercando hacia modelos cada vez más autoritarios y más cercanos al nacionalismo como una forma de escape a lo que es la crisis del sistema. Esta idea de que y que es algo que ya había pasado en la década de los años 20, 30, esta idea de que la democracia liberal está en crisis, no es suficiente para solucionar los problemas de la población y por lo tanto tenemos que orientarnos hacia visiones más extremas si queremos conseguir resultados. Entonces, eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención y no sé si es que en este caso vayamos a poder tener algo. Sí, yo creo que, o sea,
esto es da para una tremenda discusión y para, para una argumentación, digamos, muy larga. Pero Claro, o sea, podemos yo, estar toda la noche. sí, no, mira, efectivamente hay una crisis de la democracia representativa. Ahora, yo, en mi visión, yo creo que coexistiendo, o sea, ¿por qué está en crisis la democracia representativa? Porque yo creo que no ha sabido canalizar ni representar bien. Y por eso, esa es mi opinión, por eso en América Latina y en muchas partes, en el fondo, la gente lo que está tratando de expresar es que sea considerada y que el sistema no la está considerando, no está, su voto no vale en el fondo lo que tiene que valer. Entonces yo creo que ahí, ahora, ¿qué va a salir de eso? Pero hay un afán, una voluntad, una ansia de tener una cosa más participativa. Y el desafío del sistema es responder a eso. Ahora, claro, otros podrán decir de que lo que está demostrando es que el sistema no funciona y lo que tiene que funcionar entonces es una tecnocracia en donde se te proporciona el alimento, pero no vas a tener, va a ser todo encuadrado dentro de ciertos márgenes, si te sale, entonces te enderezan o te ponen preso. Ahora, claro, cuando uno está en una cultura donde nunca ha tenido otra alternativa y la alternativa que ha tenido o es el caos, la guerra civil, la hambruna, bueno, claramente la memoria histórica colectiva te hace que, mira, yo no quiero hacer ningún ruido porque si hago un ruido vamos a volver a este caos, vamos a volver a este peligro para mi existencia. Entonces, bueno, pero llega un momento que si tú tienes un nivel de bienestar, y lo es cosa de verlo lo que ha pasado en Chile, digamos, nuestros hijos, que no conocieron un nivel, digamos, de cómo era la economía antes, en que costaba todo mucho más, naturalmente, porque no conocieron otra cosa, dan por sentados estas cosas. Cuando tú das por sentados estas cosas, entonces, bueno, te pones, entre comillas, más osado o más libre, según cómo se le quiera tomar, y exiges otras cosas. Entonces, yo creo que, claro, yo creo que eso es inevitable, pero obviamente con todas las condicionantes, la historia, la cultura, entonces no se puede replicar un esquema único, sino que, pero yo creo que las cosas tienen su movimiento en cierta dirección y podrá tardar 200 años, no sé, la historia de China, pero no sé, difícil creo yo que se mantenga un régimen imperial con todo el poder que tiene por siempre. Eso. Bueno, de hecho, la China imperial en sus diferentes épocas, digamos, porque hubo diferentes reinos que estuvieron ahí, duraron un tiempo, o sea, hubo diferentes momentos, diferentes dinastías. Entonces, esta dinastía comunista, entre comillas, también debería, si uno mira el marco histórico, también debería verse en aprieto en algún momento y producirse divisiones o alguna élite emergente que dispute el poder ahí. Y si uno mira con respecto al muy cortito lo de la democracia representativa, yo creo que efectivamente la crisis más que de la democracia y del sistema es la aplicación práctica en orden de lo que tú dices de que efectivamente las personas no sienten que puedan tener la posibilidad de ser aquel que está ahí encabezando el proceso, porque se está designado por otro. De diferentes nombres, eh, los apellidos, los partidos, oligarquía, qué sé yo. Hay diferentes fórmulas en diferentes lugares del mundo, pero claro, las personas sienten en un mundo que efectivamente tiene más personas, personas que viven más años, con más energía, y todos esos fenómenos evidentemente ponen una presión en el sistema, y eso ocurre en todos lados. O sea, por ejemplo, el año 2017-18 se hablaba del tema, y 19 también, del tema de las pensiones en Francia, que terminó con la salida del primer ministro. Y aquí estamos hablando de qué? De la misma cuestión, de las pensiones. Y el tema es porque no alcanza, porque la gente está viviendo más, y ese es el tema. Y somos más. Entonces los sistemas, todos los sistemas se ven presionados, el sistema de capitalización individual acá y el de reparto allá. O sea, efectivamente, y eso ocurre. O sea, y como bien decías también, Juan Pablo, hay expectativas a cumplir y esas expectativas no se están cumpliendo en muchos lados y como bien señalaba Esteban, eso no es casualidad, está ocurriendo en todas partes, se produce una presión y obviamente países tan grandes como China o como India tienen más dificultades todavía acrecentadas para cumplir con esas expectativas. Y bueno, en el caso nacional es bastante claro si uno empieza a revisar el tema que estamos viendo, el proceso constitucional, obviamente que uno puede estar a favor o en contra, pero uno sabía que lo que estaba detrás, evidentemente en parte,
era el problema de las pensiones, el déficit de vivienda, que no se habla mucho, pero es uno de los problemas más serios que tenemos en el país. O sea, mucha gente que son allegados, gente viviendo en campamentos que están creciendo, y la presión en salud y educación. Entonces, todo eso evidentemente está ocurriendo en otros lugares también por la presión demográfica. Yo creo que eso es un elemento que no se habla demasiado, pero hay que mirar el mapa y mirar la geografía, mirar lo que está sucediendo con la población, y ahí uno puede encontrar ciertas variables. Y obviamente el cambio cultural, que implica de que todo esté a un clic de distancia y que esa ansiedad no la podemos refrenar. Y en otro tiempo todo era mucho más lento y ya nos compraremos el par de zapatos el próximo año. Ahora no, quiero las zapatillas ahora, voy al mall y hago la fila. Y estamos en pandemia y la hago igual. O sea, es un poco eso lo que sucede. Bueno, obviamente, como buen dueño de casa, le cedo la palabra primero a Esteban y luego a Juan Pablo para apreciaciones finales antes de cerrar el programa. Un tema del que no hemos hablado, y bueno, ya no alcanzamos, así que lo podemos dejar quizás para otra oportunidad. Bueno, es cómo el cambio climático va a impactar también en todo esto. Bueno, nosotros hasta ahora hablamos de la política, hablamos de la economía, hablamos un poco de la pandemia, pero la pandemia también está relacionada con el cambio climático. O sea, tenemos que pensar que así como va el proceso de industrialización y la depredación del medio ambiente, vamos a seguir con la zoonosis, y a lo mejor no va a ser el COVID en 5 o 10 años más, sino que va a ser otra pandemia, y vamos a tener que estar más acostumbrados a que eso nos vaya frenando la máquina. Y por otro lado tenemos que ver si es que los recursos efectivamente van a alcanzar, o si el sistema podrá, ¿cierto?, adaptarse a los nuevos requerimientos ya de una sociedad que funcione de manera limpia, y ver si es que efectivamente el sistema en su conjunto va a tener la capacidad de poder superar esta dificultad o no, porque hasta ahora la voluntad política se ha manifestado, pero no se ha traducido en acuerdos concretos, ¿no? Por ejemplo, la COP25 cerró sin acuerdo, el acuerdo quedó para Glasgow se corrió del año pasado para ahora, y seguimos. Y mientras algunos dicen que no, que esto se va a poder superar, otros están diciendo que en 2100 hasta ahí no llegamos, entonces, y eso no, muchas veces se queda como en el tapete cuando conversamos de estos temas. Juan Pablo. Sí, me hizo pensar, Esteban, que efectivamente, más allá, digamos, de la lógica competencia que existe, en este caso por el poder mundial, la hegemonía mundial, estamos ante una contingencia en que nos urge la cooperación. Y aquí, digamos, da lo mismo si uno es comunista, si es de extrema derecha, si es de centro, lo que sea. Estamos todos, digamos, ante una emergencia climática, digamos, bien delicada, y donde es fundamental la colaboración. Así que ahí hay un desafío para que Estados Unidos y China, Europa, bueno, todos tienen que colaborar. Y lo otro, por eso, digamos, yo creo que la lógica es siempre buscar los puntos donde podemos tener consenso, donde podemos trabajar, y no dejar que los otros nos separen. Y lo otro es la clásica pregunta, y tiene que ver con la cultura sobre la naturaleza humana. Yo creo que a pesar de que todos estamos condicionados, la naturaleza es la misma. Y eso, al final, todos tenemos más o menos las mismas ansias, las mismas expectativas, cada uno vestido con su localismo, ¿no? Pero entonces yo creo que también eso genera movimientos en el mundo que tienen distintas velocidades, pero que están ahí. O sea, no por ser la antípoda o por ser otra cultura totalmente distinta, no van a pasar. Bueno, yo les agradezco muchísimo haber atendido a esta invitación, ya por segunda vez, Juan Pablo, y Esteban por primera vez. Estoy muy agradecido y ojalá nos podamos encontrar en otras ediciones más adelante. Bueno, amigas y amigos, me despido hasta la próxima semana en otra edición de Ahora sí, Villa Alemana, el semanario.